Bien, voy a leer los versículos que vimos la vez pasada, solo a leerlos, de Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y terminó diciendo en ese pasaje: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La respuesta que dimos es no, él no estaba buscando el de los hombres, estaba buscando el de Dios. La siguiente pregunta es: ¿o trato de agradar a los hombres? Indudablemente Pablo no intentaba agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, porque de eso lo acusaban, de haber mermado el estándar del mensaje por agradar a los gentiles, entonces él dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, a partir de este versículo 11, él nos va a contar una serie de intimidades de él con el Señor y con la experiencia de su conversión, pero también con la claridad que le trajo el nuevo pacto. Entonces, él se dirige, mire que todavía, aunque los de Galacia estaban con el peligro de alejarse del evangelio real e irse tras el que estaban predicando los de la circuncisión, él todavía los trata de hermanos. Están en peligro, pero son hermanos todavía, están en Cristo aún. Esta es una advertencia tremenda. No estamos hablando como el escritor a los hebreos que trataba de llamar a los hermanos hebreos, judíos, cristianos al alimento sólido, y pues ellos corrían peligro de deslizarse nuevamente al antiguo pacto, pero estos sí que estaban cerquita, porque estamos hablando ya de gentiles que habían llegado a Cristo y habían recibido la paternidad y el ser hijos e hijas por la gracia del evangelio, que es por la predicación en Cristo Jesús, por la fe. Entonces, aunque están en inminente peligro de apostatar, o sea, de volverse atrás, aún los llama hermanos. Es decir, están a tiempo de retirarse del mal camino que han iniciado, o que algunos tal vez ya estaban en él, porque me imagino que algunos ya habían sido convencidos hasta de circuncidarse. Entonces dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que ya nos aclaró en los versos anteriores que es el único, que es el verdadero, que habla de la salvación por la gracia y no la justificación o salvación por obras de la ley, porque recuerden que estos individuos estaban tratando de circuncidarlos, haciéndoles creer que para ser salvos era necesario circuncidarse. Entonces él pasa a recordar su experiencia en Cristo, que el evangelio anunciado por mí, además que él fue el que les anunció, no es según hombre, es decir, no se lo dieron a él seres humanos, ya leímos Hechos capítulo 9, ni procede de hombres, pero sí es para los hombres. Él ya nos aclaró que fue Dios el que le entregó
el mensaje. Esto que estamos hablando hoy acá, y Dios nos permite compartir juntos esta experiencia de leer juiciosamente la palabra, nos va a librar de muchas dudas y de posibles futuros fracasos de caer en falsas doctrinas. Estos hermanos estaban bien fundamentados. Pablo les explicó a ellos hasta la saciedad qué era nacer de nuevo, qué era creer en Cristo Jesús, qué era el nuevo pacto, qué era vivir por fe y de dónde venía. Y de un momento a otro, estos hermanos se les ha como olvidado la cosa. Por eso es la carta que les escribe. Entonces les dice, no es según un hombre, porque no me lo enseñaron hombres, aunque sí es para los hombres. Y nos explica por qué. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo no fue evangelizado por alguien, ya lo vimos en Hechos capítulo 9. No fue una enseñanza que aprendió por unas lecciones humanas del conocimiento de Cristo, sino que dice él a continuación una palabra muy bonita. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces fue algo personal entre Dios y Pablo. Ahora, Pablo no está haciendo esto para sentirse superior a otros que hayan tenido otra experiencia con Dios y cómo haya llegado a Cristo. No, pero él está contando lo de él. Y lo de él lo valida para no ser descalificado por aquellos que, predicando la circuncisión, decían a ese quien lo ha nombrado o a ese quien lo ha postulado como apóstol, qué concilio o qué Sanedrín lo reconoce. No, fue algo personal entre Dios y Pablo, y ante esa situación recordemos que Dios pues es libre de hacer su voluntad. ¿Qué le vamos a hacer pues si a Dios le plació en que Pablo lo conociera de la manera en como nos ha sido narradas las Sagradas Escrituras? Sin embargo, aunque fue por revelación de Jesucristo y no de hombre, como seguramente le pasaba a otros, eso no hacía fraudulenta la enseñanza que Pablo entregaba, porque aunque había tenido miren qué interesante eso, aunque Pablo había tenido una experiencia personal única de conversión, no hizo de su experiencia personal el fundamento de su predicación. Pablo acá dice, es que ese evangelio yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Jesucristo. Entonces, al no fundamentar su enseñanza en la experiencia personal y espectacular que había tenido, sino en la revelación recibida, que fue el evangelio, las buenas nuevas, y de quién la había recibido. Mire que él dice, lo recibí directamente de Jesucristo, el dueño del evangelio que estamos predicando. ¿Por qué él está colocando estos fundamentos? Porque él quiere que recordemos acerca de la conducta de él antes del judaísmo, en el judaísmo. Es que el que nos está hablando acá no es un gentil, en esta carta a los Gálatas, es un judío. Y no estamos hablando de un judío descuidado o advenedizo en sus creencias, era fariseo. Dentro de las sectas del judaísmo era fariseo, que era la más estricta. Nos ha recordado en otras cartas de qué tribu era, que fue circuncidado al 8º día, y dentro de los fariseos era irreprensible en cuanto a las exigencias de esa variante del judaísmo. Vayamos a Hechos capítulo 26 para que miremos algo. Les pediría que vayan a sus Biblias porque esto nos va a enriquecer mucho, ya que Pablo no está fundamentando la predicación que hizo en la experiencia que tuvo en la conversión, pero sí podemos sacar muchas noticas de ahí que nos van a ayudar en cómo Pablo le hizo frente a estos predicadores del antiguo pacto que les parecía insuficiente lo que el Señor Jesús había hecho en la cruz, lo que Dios mismo había hecho. Es maravilloso esto. Entonces en Hechos capítulo 26 Pablo está presentando defensa, porque recuerden que lo tienen encarcelado. Y aquí en este capítulo, mire lo que dice él en el versículo 9 del capítulo 26. Pues bien, Pablo está contando su experiencia. Yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, capítulo 9.
Si alguien podía entender a estos predicadores del antiguo pacto, era él que lo predicaba. Entonces dice: pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, cuando él está contando esto y está recurriendo o llamando a la cordura a los de Galacia, a las iglesias de Galacia, les cuento, es que si alguien cede esto, soy yo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, como acabamos de notar en Hechos capítulo 26, y la asolaba. Es que la palabra asolar aquí, en la versión del 60, es muy fuerte. Es destruir, es saquearla, es dejarla sin fundamento para acabarla hasta que no exista nada. Entonces, él está presentando sus cartas de judío y de predicador del antiguo pacto antes de tener un encuentro con el nuevo pacto en la revelación que Jesucristo le da. Y agrega: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. No es pérdida de tiempo que vamos a Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, él nos recuerda cómo era, ya nos contó cómo perseguía a la iglesia. Ahora nos va a contar cómo él vivía dentro de su secta del judaísmo, que era ser fariseo. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 4, dice: ¿por qué? Porque es que los otros presentaban cartas de genealogía, y entonces él sabe muy bien de qué se tratan todas estas estratagemas de hombres y enceguecidos por no ver la suficiencia del nuevo pacto. Entonces quieren validar algo que Dios ya derogó. Él sabe qué es eso. Entonces dice en el 3:4: yo mismo tengo motivos para tal confianza, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Recuerden que la ley se basaba en un ser humano tratando de cumplir todos los requisitos y las normas que la ley daba. Entonces era por esfuerzo. Entonces dice: si alguien quiere basarse en eso, pues yo más. Mire, fui circuncidado al 8º día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Es decir, si yo creía en lo que ahora
he entendido que está derogado. ¿Pero por qué fue? Porque tuve una revelación de Jesucristo. Él mismo nos acaba de decir en Hechos 26 que el Señor Jesús le dijo: voy a enseñarte que es creyendo en mí que habrá perdón de pecados y tendrán herencia entre los santos. Entonces dice, y en el judaísmo, versículo 14 de Gálatas capítulo 1, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Y les dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, él no era una persona que hombre alguno, digámoslo así, pudiese irlo a evangelizar. Como decir, un grupo de discípulos de Cristo decir, vení, vamos a evangelizar a Saulo a ver si deja de perseguirnos. Él, aunque es posible hacerlo, porque hemos visto mucha gente, como les digo, la experiencia de Pablo es única, como la de cada uno, pero si alguien tenía que hablar directamente a él, era el mismo Jesús, porque era asolado. Miren que cuando Saulo se convierte, al final del capítulo dice, y las iglesias tenían paz, porque el tipo realmente era alguien que propugnaba la destrucción de las congregaciones y de los congregados. Entonces hasta ahí él nos va narrando esta experiencia de los Gálatas al recibir este testimonio de Pablo. Imaginémoslos a ellos leyendo la carta con una cantidad de gente predicándoles el antiguo pacto, ya con la cuchilla lista para circuncidarlos. A propósito, les acaba de decir, o acabamos de entender, que Saulo fue circuncidado al 8º día en el judaísmo, cuando militaba en el antiguo pacto. Ahora imagínense toda cantidad de gente grande, gentil, circuncidándolos. Entonces estaba hasta como fuera de tono la cosa, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero aquí viene un gran cambio, dice, pero cuando agradó a Dios. Miren que Pablo deja la puerta abierta para los predicadores de la doctrina derogada, porque tal vez alguno de ellos también llegara al Señor. No solamente iba a afirmar a los que estaban leyendo esta carta para que siguieran dentro del cristianismo, sino tal vez podía ganarse con tal testimonio a los que del judaísmo lo estaban persiguiendo y se querían pervertir el evangelio del Señor. Entonces, pero cuando agrada a Dios es vital, porque en la relación del nuevo pacto, Dios es el que inicia esa relación con todos aquellos que usa para que después proclamen el evangelio. Es decir, a todo el que el Señor quiere, Él lo llama. Nosotros ya no tenemos ninguna problema con esa gran verdad. Dios es el que inicia la relación. Pero Él está hablando de Él y dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando a Dios le provocó. Pero hay algo interesante, y Él reconoce que hay un libreto en la vida de todo ser humano, porque Él no narra solo a partir de su conversión ya adulto y perseguidor de la iglesia, sino que retrocede muchos años atrás, porque dice lo siguiente, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, sabe Pablo, ahora escribiendo a los de Galacia, que hay un plan para cada uno de nosotros. En cualquier época, en cualquier nación, en cualquier posición social, en cualquier lenguaje. En la religión que usted esté militando, si es un descreído, un ateo, una atea, créanme, cuando a Dios le agrada llamarte es una cosa, pero resulta que Pablo dice, a mí me apartó desde el vientre de mi madre. Él conoce nuestros destinos, cuándo llegamos, porque una veces por falta de leer esto así desmenuzadito, no se alcanza a explicar por qué el motivo de tanto amor, y es que todo obedece a un plan de Él. Entonces dice que cuando le agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre, dice, me llamó por su gracia. Qué interesante. O sea, a Dios se le antojó. Vayamos nuevamente a Hechos y miremos nuevamente un poquito en el capítulo 9, porque a la verdad no tenemos ningún afán. En Hechos capítulo 9 hay algo bien interesante. Si leemos del versículo 1 al 6, vamos a ver la progresión en cuando Pablo vive su experiencia y luego la cuenta en otros 2 capítulos de Hechos. En el capítulo 9, ¿ya estamos todos ahí?
Sí, me sigo muy rápido, me dicen que realmente estoy muy emocionado y metido con la cosa. Observe pues, Dios aparta a Saulo desde el vientre de su madre, pero lo llama viejo, por lo menos de edad, ya no era un niño. En ese asunto es que podemos entrar en el contexto, y en el capítulo 9, versículo 1, recordemos lo que dice. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que perteneciesen al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Recuerden que la confesión del creyente es reconocer que Jesús es el Cristo. Pedro dijo, cuando el Señor les preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo: ¿tú eres el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allá en Juan capítulo 1, cuando mirábamos eso, Natanael, cuando el Señor le dice: yo te vi cuando estabas debajo del árbol antes de llegar acá, él inmediatamente le dijo: ay, tú eres el Hijo de Dios. El mismo Felipe llama a alguien para que venga a ver si... cuando llama a Natanael le dice: ven, que creo que hemos hallado al Cristo. Cuando Andrés va a llamar a Pedro, le dice: ven, que creo que hemos hallado al Cristo. Entonces, esto mismo ocurre con Pablo. Pablo pregunta inmediatamente: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí, en ese momento, se le ha revelado quién es Dios, y que Cristo sí es Jesús, y que Jesús es el Cristo, y que él estaba persiguiendo al que creía estar honrando. Porque realmente Saulo creía que estaba persiguiendo a los herejes, seguidores de un hereje. Cuando él tiene ese encuentro, cuando a Dios le plació llamarlo, entonces le dice Dios: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. El ingobernable ahora es gobernado. Los hombres que viajaban con Saulo, dice la Escritura, se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada, y había en Damasco. Entonces, créanme, esto marcó un alto en el camino de Saulo, lo partió en dos. Vayamos al capítulo 22, en Hechos capítulo 22. Y miren los datos que afloran acá, en este capítulo, y vamos a leer desde el versículo 4. Dice: perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Claro, porque había mucho judío convirtiéndose al Señor. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. El llamamiento es personal. Por eso muchas veces tú dices: ¿por qué gente que había conmigo en ese momento en que creí no creyeron? Porque no están viendo ni oyendo lo mismo que tú estás viendo y oyendo. Es individual. A veces caemos por grupos, sí, pero en este caso nos podemos explicar muchas razones de por qué muchos de los nuestros no están con nosotros aún. ¿Qué debo hacer, Señor? Míralo, pidiendo instrucciones. ¿Cuáles cartas? ¿Qué voy a seguir? Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Hay un plan.
todo lo que sea dispuesto que hagas. Entonces es interesante que ya Saulo tiene un encuentro con el Señor, se los está explicando a los hermanos de Galacia para que dejen de andar pajareando, escuchando otras doctrinas, pero él les quiere contar que es que él no les está predicando porque alguien lo convenció, sino que a él le pasó, él fue testigo de primera mano. Versículo 11: mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados. Y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El de Jesús. El de Jesús. Qué maravilla. Otra vez en el capítulo 26. Mira lo que dice, para que se nos quede bien grabado lo que Pablo le está contando a los de Galacia. Bueno, ya básicamente lo leímos, que es del 9 al 18, es la comisión que leímos hace unos segundos. Entonces, estas cosas son así porque así es todo lo de Dios. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que decide que la salvación es para todo el mundo, pero también decide quién llama. ¿Eso está mal? No, Él es Dios. ¿Le tenemos que pedir explicación? Ninguna. Él lo ha decidido así. Él decidió que en el caso de Pablo fuese así. ¿Por qué? Porque él previó, Dios por su preconocimiento entendió que tenía que sacar a muchos de las dudas del antiguo pacto. Entonces dice, para leerlo completico: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y ahí viene el llamado especial de Saulo. Su llamado era especial para llevarle el mensaje de salvación y del nuevo pacto a los gentiles, a los que no estaban incluidos dentro del pueblo judío. Entonces ahora él nos va a mostrar una cosa interesante que no puede justificar en ningún momento que algunos de nosotros, pensando que por haber leído superficialmente Pablo era una especie de renegado. Jamás. Esto también me lleva a pensar en esos pensamientos que uno a veces piensa, que uno a veces se toma esto muy a la ligera, lo de la eternidad. Y en aquella época uno puede decir, pues él pudo sacar tiempo, pero si lo vemos, era una persona muy ocupada. Era comisionado desde Jerusalén, o sea, trabajaba tiempo completo, persiguiendo cristianos y como sea, iba con esas cartas, tenía que rendir informes. Pero algo ocurrió, es que ¿qué nos pasa? Que no nos ocurre, o si nos ocurre no le prestamos la atención porque estamos tan llenos de ocupaciones y de obligaciones y de prejuicios, inclusive sociales. Pero mire lo que ocurre en la vida de este hombre después de haber escuchado esa voz, haber visto esa luz, haber tenido la experiencia de bautizarse, haber tenido la experiencia de ser ya cristiano. Dice lo siguiente: cuando eso me ocurrió, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consulté, es decir, no fue a comparar con nadie humano lo que le había ocurrido. Es decir, él no le añadió ni le quitó nada por información humana. Pero esto no quiere decir que Saulo no fue cuidadoso en rumiarse la experiencia que había tenido, porque si esta situación de la eternidad en Cristo Jesús y el nuevo pacto era cierta,
su vida no podía seguir común y corriente, el lunes otra vez ir a trabajar allá, ir a Jerusalén a hacer los reportes y llevar la gente, o por lo menos decir, no, algo ocurrió en él, el mundo se trastocó completamente, la vida que él llevaba se vino al piso. Y mire que no era una vida de cantina o de marihuana o de atracos, era una vida dentro del judaísmo y dentro del fariseísmo. Si podemos decir, el tipo era un buen agente, pero en él ocurrió algo, porque nosotros no nos permitimos esa misma experiencia, no por la forma en que una luz llega y una voz nos habla, sino que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo a la manera de Él. Él no se repite. Pero entonces miren lo que ocurre a continuación: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ojo, cuando dice antes, da a entender, uno, que él no se consideraba el único apóstol, ¿sí? Porque él reconoce, hay enviados antes que yo, pero sí reconocía a dos que era como uno de ellos. A mí me comisionó, a ellos los comisionó el Señor, a mí me comisionó el Señor. Y entonces ahí es donde viene el asunto, y que da a entender que el que se les había revelado a aquellos apóstoles, a él también se le había revelado. Pero este asunto de ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no se refiere a un hombre que se tomó a la ligera la situación y dice, pues ya, me voy a quedar aquí como yo no tengo necesidad de ellos. Él no está diciendo eso, tengamos cuidado. Aquí no estamos hablando de un renegado. Aquí estamos hablando sinceramente de que el hombre dijo, como le está explicando a los de Galacia años después, mi vida no puede seguir igual. He recibido una comisión de parte de Dios. Ahora entiendo que Jesús es el Cristo. Y Él nos cuenta una intimidad. Sino que fui a Arabia. Saulo necesitaba estar a solas con Dios. Yo no sé, mis amigos y mis amigas, si todos, sí estoy seguro que hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Dios. Eso sí estoy seguro. No sé si hemos tenido la experiencia de haber parado y por lo menos haberle mermado el ritmo. Yo sé que si usted no va a su empresa, su jefe lo echa o se le cae el negocio, pero por lo menos sí mermar el ritmo, por ejemplo, en lo social. Por ejemplo, sí mermar el ritmo, por ejemplo, en lo visual, en los hobbies, en una cantidad de cosas, en saber, o sea, yo esta cosa no la puedo digerir mientras juego, no sé, el partido de lo que sea que yo practique en mi hobby. Estoy que a Saulo le pasó eso. No tengo nada, ni Saulo tiene nada, ni Dios tiene nada con que, pero sí hubo un pare. ¿Qué nos pasa a muchos de nosotros? Que seguimos corriendo en la leche, los teteros, todas esas cosas que nos envuelven en la vida, los compromisos, y como si nada hubiera pasado, y realmente sí pasó. La seriedad que hubo en este hombre fue interesante. Necesitaba estar a solas con Dios. En otras palabras, necesitaba renovar su entendimiento. Era tan necesario renovar el entendimiento para Saulo, acomodar todo lo que sabía de Sagradas Escrituras, por lo menos esas crispetas sin estallar en su espíritu. Era tan necesario renovar su mente como lo fue el haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo para nosotros es muy importante, pero no consideramos importante a veces por nuestra actitud. Tal vez no lo expresamos ni nos damos cuenta, o por el medio religioso en el que nacemos, dependiendo de lo que se esté predicando donde hayamos nacido. Entonces sí, qué importante, mi vida cambió, nací de nuevo, ahora me siento, pero de ahí a renovar el entendimiento, algunos para hacer eso nos demoramos siglos, y no porque estemos buscando realmente qué fue lo que pasó, sino que vivimos tan ocupados y a veces estamos en engranajes religiosos tan acelerados que no nos dejan pensar qué fue lo que pasó. Sino que fui a Arabia, y dice, y volví de nuevo a Damasco. Entonces, para los apóstoles Jesús era el Cristo esperado por los judíos. Claro, todos los apóstoles son judíos.
Pero para Pablo, ojo pues, es que los 12 iniciales, digámoslo así, los que escoge el Señor Jesús en Marcos 3, 14, o nos los muestra en los otros evangelios, ellos estaban esperando el Cristo, estaban esperando el Mesías. Para esos apóstoles, realmente Jesús es el Mesías y se sintieron o fueron comisionados para llevarle el evangelio a los demás judíos. Pero en Pablo se le añadió algo más. Además de saber que era el Cristo y que Jesús era el Cristo, porque ya sabe, ¿y quién eres, Señor? Y la voz que le dice, ¿yo soy quién? Jesús, al que tú ¿qué? Persigues. Para Pablo, además de que Jesús era el Cristo, que debía ser anunciado, él se lo debía anunciar a las naciones gentiles y paganas. Y entonces ahí fue donde comenzó su proclamación. En algo se diferenciaba no el evangelio, sino los destinatarios del evangelio que Pablo estaba anunciando. ¿Que había judíos a los que les habló? Claro, pero su principal objetivo eran los ¿qué? Los gentiles. Entonces dice, volví a Damasco. Después de 3 años, o sea, el hombre se pasó 3 años diciendo, ¿qué me pasó? Correcto. Y nosotros ahora queremos eso en una inmersión de un fin de semana. ¿Sí? Y tal vez estamos en una inmersión de un fin de semana haciendo énfasis en añadiduras o en formas. Pero aquí nos muestra la seriedad del asunto. O sea, Saulo lo que le está diciendo a los de Galacia es, ahora ya apóstol, le está diciendo, ¿ustedes creen que yo me inventé esta cosa? O sea, que yo fui allá como para cambiarles la vida, porque sí. No. Yo me afiancé en lo que recibí de Dios. Entonces, después de pasados 3 años de esa experiencia indudable que a mí me sacó de ir me sacó de tinieblas a luz admirable, de esa experiencia que me faltan palabras para expresar lo grandiosa que fue, yo paré. Y dije, ¿qué va a ser de mi vida? Pues ya sé qué va a ser. Ahora soy heredero, soy hijo. Y el resto de mi existencia, ¿qué? Sigo haciendo carpas, no sé, me retiro del judaísmo y ya, espero a que llegue el Señor o venga la... No. Él hizo un alto en el camino. Entonces, mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que escuchen esto, si hemos tenido un encuentro con eso, nuestra vida no puede seguir igual. No sé si sigamos haciendo lo mismo, pero por lo menos no vamos a hacer los mismos. ¿Sí me hago entender? Y tenemos una misión y una comisión. Este hombre dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pues, no subió para que Pedro lo aprobara como apóstol, porque a él, ¿quién lo hizo apóstol? ¿Pedro o el Señor Jesús? Muy bien. Ni tampoco fue para validar el evangelio que había recibido, porque el Señor Jesús se lo había ¿qué? Revelado. Sin embargo, en esta visita íntima que hizo, porque como podemos ver, no fue a toda la congregación de los creyentes judíos en Jerusalén, subí para ver a Pedro y dice que permaneció con él 15 días. Él estuvo en un tiempo, digámoslo así, de comunión apostólica con otro apóstol que fue apóstol antes que él. No estaba en una reunión para que lo aprobaran o lo promovieran o lo reconocieran como apóstol. Él no fue a eso. Él sabía muy bien, después de 3 años, quién era en quién, en Cristo, que había recibido, lo había validado. Recuerden que él tenía acceso como miembro de estas altas esferas religiosas judías a los pergaminos, a los libros del Antiguo Testamento. Él seguramente, además de lo que el Señor le estaba hablando, pudo ver y validar todo lo que estaba ahora a punto de empezar a predicar, y permaneció con Pedro 15 días. Y agrega, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles. Entonces, cuando dice eso, nos está aclarando, y le está aclarando a los de Galacia, que están impresionados estos gentiles por estos judíos que han venido a decirles, no es suficiente creer en Cristo, hay que circuncidarse, nosotros venimos de Jerusalén. Entonces esto me aclara que cuando Pablo fue en esa experiencia que él tuvo, y después de 3 años a estar 15 días con Pedro, no fue para que lo aceptaran, pues entonces se hubiera reunido con todos los apóstoles, pero sí
sabía Pablo que él no era el único apóstol, con la revelación del Hijo de Dios para congraciar a la humanidad en reconciliación con el Padre. ¿Sí me estoy haciendo entender en eso, amigos? Niños. Es claro, ¿cierto? Qué cosa tan seria. Ah, bueno, y dice, también vi a Jacobo, el hermano del Señor. Recordemos que este Jacobo del cual está hablando acá es hermano del Señor Jesucristo, o sea, hijo de José y de María, se criaron juntos. También sabemos su recorrido, ahorita de pronto lo vemos un poquito, pero este hermano del Señor llegó a ser una persona de sumo respeto allá en la congregación de Jerusalén. Vaya conmigo a Hechos en el capítulo 18 y verá cómo el Espíritu Santo posicionó a este hombre llamado Jacobo, hermano del Señor Jesús, después de su conversión, obviamente. Entonces, en Hechos capítulo 21, nos haría muy bien que usted después saque tiempo para escuchar eso que estamos hablando ahora, porque estoy seguro que en su comunión con la lectura juiciosa de la palabra, escuchar lo que estamos hablando y la experiencia que usted ha tenido con Dios, esto le va a hablar cosas profundas a su corazón, a su mente. Hechos capítulo 21, mire lo que dice el versículo 18. 21 y 18. Ya. Cuando llegamos a desde el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue a ver con nosotros, ¿a quién? A Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente. Aquí hay algo que yo quiero que miremos, que nos va a contar a continuación Saulo. Hubo 2 instancias y 2 visitas a Jerusalén. La primera fue en esa que estuvo 15 días con Pedro. Ahora nos va a pasar a contar, y voy a dejar este pasadito para leerlo ahorita más adelante, pero esto que voy a leer no lo vayan a confundir con la visita, sino que aquí quiero resaltar el asunto de prominencia, digámoslo así, que llegó a tener Jacobo en la iglesia de Jerusalén. Vale, porque él está reconociendo, Saulo, que él no fue el único apóstol del Señor Jesús, pero que sí hubo antes. Entonces por eso dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. También quiero que veamos que el evangelio está fresquito. El Señor Jesús ha resucitado, ha ascendido, la iglesia está joven. Todavía a los creyentes judíos, inclusive a los apóstoles, les cuesta mucho despegarse de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Aquí nos está hablando de que hay creyentes judíos en Cristo que todavía guardan juiciosamente ¿qué? La ley. Y ahora el escritor que es Saulo, dirigiéndose a los Gálatas, tiene que despegar completamente a los Gálatas, a los de Galacia, de la ley como medio para justificarse y relacionarse con Dios. Porque es que a los judíos iniciales creyentes les fue muy difícil apartarse de ahí. ¿Están conmigo en lo que estamos hablando? Esto es supremamente importante. Entonces Jacobo llegó a ser principal entre los hermanos cristianos judíos en Jerusalén. Dice también que en esa visita, después de 3 años, cuando estuvo 15 días con Pedro, también vio a Jacobo, hermano del Señor. Entonces dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Vuelvo nuevamente, aunque Saulo parece tan independiente, realmente es 200 y 1000% dependiente, porque cuando él invoca el nombre de Dios
Él sabe la seriedad de lo que es invocar el nombre de Dios como testigo sobre lo que uno está diciendo. Es delante de Dios. Entonces no es una fórmula acá, si Dios quiere, mi hijo, que Dios y la Santísima Biblia lo acompañen. No, eso no es lo que está diciendo. No es una fórmula, indica lo serio que es invocar el nombre de Dios sobre el asunto que ahora está abordando con los de Galacia. Él les está contando su experiencia, pero les dice, ojo, esto es lo que les estoy diciendo, es delante de Dios, yo no estoy mintiendo. Luego de que estuvo allí, dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Veamos un poquito eso, ya que estamos como tan atentos. Vayamos a Hechos capítulo 9 nuevamente. Tenemos que fundamentar esto bien antes de tomarnos ese alimento sólido que Pablo les va a soltar a los de Galacia en el resto del capítulo y en el resto de la carta. En Hechos capítulo 9, mire lo que dice el versículo 28. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Causó convulsión la conversión de Saulo, claro. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, porque recuerden que a él, para protegerlo de que lo fueran a matar los judíos, lo mandaron para Tarso, su pueblo natal. Hasta allá fue Bernabé, que fue el que lo ayudó inicialmente para presentarlo a los de Jerusalén. Yo estoy hablando como los que hemos leído juiciosamente Hechos varias veces, ¿correcto? Si no, se puede poner al día y nosotros podemos seguir leyendo. Dice, después partió Bernabé, 11:25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y mira lo que dice Hechos capítulo 22. Versículo 17. Para que veamos todo lo que Pablo empezó a sufrir por la predicación del Evangelio. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, esto sí que le dolió a Saulo toda la vida. Ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Tú quieres arraigar. Correcto, muy bien. Y dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Apenas entonces, después de todo este tiempo, esos 3 años, en lo que quiero hacer énfasis ahora, y él está haciendo énfasis con los de Galacia, empezó abiertamente a predicar en Jerusalén. El mensaje nuevamente hoy es de reflexión también para nosotros. Créeme, es que estamos hablando de la vida eterna. Créeme, es que estamos hablando del perdón de pecados en Cristo Jesús. Créeme, es que estamos hablando del nuevo nacimiento. Créeme, es que estamos hablando de ser nuevas criaturas. Créeme, es que estamos hablando de renovar la mente. Créeme, es que como dijo Pedro, debemos estar capacitados para estar preparados para dar o presentar defensa del Evangelio en el cual creemos con mansedumbre. O sea, los más beneficiados con nosotros bajarle el ritmo, haga todo lo necesario para no morirse de hambre.
correcto. Yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo, la empresa, pero sí haz más de lo necesario para saber qué fue lo que te pasó. Porque si no, vamos a estar superficialmente sobrenadando sobre tanta abundancia. Sí. Usted me dirá, pero Saulo era soltero. Sí, yo no tengo la culpa, pero a cada uno Dios nos ha dado la posibilidad. No, de hecho, Dios no deja que sobre nuestros hombros esté más de lo que podamos soportar, pero sí necesitamos validar lo que hemos creído. Y tenemos un Dios supremamente insondable, como para pretender que lo conocemos solo con un Padre Nuestro diario o una lista de peticiones para mercados, servicios, sanidades, todas esas cosas. No, tiene que haber algo más. Este nos está diciendo que hay que hacer un alto. Yo no sé si sean necesarios 3 años o 2 o 1, pero es que hermano, ni una semana, no sé. Entonces dice Pablo, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, dice, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, mira lo maravilloso de parte de Dios, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto realmente es una conversión completa. Y dice Saulo, y glorificaban a Dios en mí. De eso se trata. Saulo, que llegó a ser Pablo, nunca pretendió ser conocido como el gran apóstol de Cristo, sino que cada uno de los hechos que de su vida emanaban le dieran la gloria a Dios y glorificaban a Dios en mí. De eso se trata. Recuerden, en Hechos capítulo 2 había gente de muchas nacionalidades en esa fiesta judía, pero cuando hablaron en lenguas los discípulos del aposento alto, todos los escuchaban oír cómo hablaban las maravillas de Dios. Y nosotros pasamos mucho tiempo hablando de uno. Es interesante, pero es porque no hemos visto, y no es de mala fe, sino que uno no puede ir más allá de donde le han transmitido o enseñado, ¿sabes? No hemos visto lo importante o lo igual de importante que es tanto haber nacido de nuevo como renovar mente, y eso no lo reemplaza absolutamente nada. Saulo le dedicó. Dejemos ahí como abrebocas para el capítulo 2, que nos va a hablar de un segundo viaje que hizo a Jerusalén después de 14 años. No sabemos si fue incluyendo los 3, serían entonces después de 11, o después de 14 serían 17 después de su conversión. Ahí vamos cuadrando la cosa. Realmente esa fecha no es muy... Pero lo importante es lo que vamos a descubrir de la seguridad y la certeza que Pablo tenía para poderle hacer frente a un evangelio diferente como el que estaban predicando los que habían llegado a las iglesias de Galacia para pervertir el buen evangelio que solo ha dado Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo especial y maravilloso en el que tú nos permites remontarnos a hace 2000 años, a la experiencia que uno de tus hijos tuvo. Es lo mismo hoy en día, Señor, gente constantemente naciendo de nuevo por tu propia voluntad y siendo invitados a renovar entendimiento para poder explicarle a los demás cuando sea necesario en qué hemos creído y por qué estamos tan firmes en lo que creemos. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén.